Hey, hola, mi nombre es Camilo Valencia y a continuación hablaré sobre la historia y evolución de los lenguajes de programación. Comencemos. Durante muchos siglos, la humanidad careció de un instrumento que le ayudara a archivar y procesar la información. Por ejemplo, antes para contar, los cavernícolas usaban pajillas o piedras para contar los frutos que iban recolectando. En esa época el comercio era nulo, luego fue avanzando y comenzaron a realizar trueques entre distintas tribus. A medida que avanzó es cuando aparece el dinero, de allí la necesidad de llevar cuentas exactas para no perder la cuenta. Y así es como nace el ábaco. No eran computadoras ya que no almacenaban información, pero gracias a estos instrumentos se pudo empezar a contar. En 1642, el francés Blaise Pascal, al ver que su padre tenía problemas para llevar una correcta cuenta de los impuestos que cobraba, inventa una máquina calculadora que trabajaba a base de engranajes, la Pascalina. Llega el 1801 y el francés Charles Jacquard se dio cuenta que podía reproducir automáticamente patrones de tejidos, leyendo la información codificada en patrones de agujeros perforados en tarjetas de papel rígido. Así es como a principios de la creación de computadores se guardaba la información. En inglés, Charles Babbage en 1822 creó una máquina diferencial capaz de desarrollar polinomios, pero varios inconvenientes de esta máquina hicieron que fracasara. Luego de este fracaso, Babbage creó la máquina analítica, la cual era capaz de hacer todas las operaciones matemáticas y ser programada por medio de tarjetas de cartón perforado y guardar una enorme cantidad de cifras. Es por esto que a Charles Babbage se le considera el padre de la computación. Llega el año de 1889 y el estadounidense Herman Hollerith termina su máquina tabuladora eléctrica, que lograba registrar datos en tarjetas perforadas. Gracias a este invento se lograban tabular de 50 a 75 tarjetas por minuto y conteos que manualmente hubiesen terminado en años. Funda en 1896 la compañía de máquinas tabuladoras, que tiempo después se fusionaría junto a International Time Recorder Company, Computing Scale Corporation y Bundy Manufacturing Company, dando origen en 1911 a Computing Tabulating Recorder Corporation, lo que hoy conocemos como International Business Machine o IBM. Herman Hollerith está considerado como el primer informático, es decir, el primero que logra el tratamiento automático de la información más automática. Es el padre de la informática. En 1920, Arthur crea la máquina alemana Enigma, la cual permitía usarse para tanto cifrar como para descifrar mensajes. 1936 y Alan Turing crea la máquina de Turing, mecanismo retórico que manipula símbolos en una cinta. Puede ser adaptada para simular la lógica de cualquier algoritmo de computación y es especialmente útil en explicar las funciones de la CPU dentro de un ordenador. Es considerado el padre de la informática moderna. Entre 1936 y 1938, Conrad, ingeniero alemán, fabricó y diseñó la Z1, la que para muchos es la primera computadora programable de la historia. La Z1 era una calculadora mecánica binaria operada con electricidad y que ocupaba una mesa entera. Los datos los recibía de cintas perforadas y aunque no permitía un lenguaje de programación tal y como lo entendemos hoy, la Z1 fue la primera máquina programable de la historia. En 1938 el polaco Marian Rejewski diseña Bomb y es hasta el año siguiente que junto a Alan Turing, Gordon Welshman y Harold Kane la fabrican. Bomb era un dispositivo electromecánico usado por los criptólogos británicos para ayudar a descifrar las señales cifradas por la máquina alemana Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Llega el año de 1943 y el proyecto Electronic Numerical Integrator Art Computer ENIAC es creado por los estadounidenses John William y John Presper con el propósito de resolver los problemas de balística del ejército de Estados Unidos. En 1945 el húngaro von Neumann desarrolló una técnica que establecía las instrucciones complejas que se deben utilizar para comprobar el hardware simple, permitiendo que se pudiese programar rápidamente. Este describe una arquitectura de diseño para un computador digital electrónico con partes que constan de una unidad de procesamiento que contiene una unidad aritmética lógica y registros del procesador, una unidad de control que contiene un registro de instrucciones y un contador de programa, una memoria para almacenar tanto datos como instrucciones, almacenamiento masivo externo y mecanismos de entrada y salida. 1950 y la programación en lenguaje máquina resulta ser muy lenta y tediosa, puesto que los datos de instrucciones se deben introducir en sistema binario y además obliga a conocer las posiciones de memoria donde se almacenan los datos. Como pueden imaginar,
Este tipo de programación conlleva un gran número de errores y la tarea de depuración exige bastante tiempo y dedicación. Por este motivo, a principios de los años 50 se crea una notación simbólica denominada código de ensamblaje, assembly, que utiliza una serie de abreviaturas mnemotécnicas para representar las operaciones, por ejemplo, add, sumar, store, copiar, etc. 1951, Grace Hopper inventa el primer compilador A0, permitiendo generar un programa binario a partir de un código fuente. 1953, y John Backus crea el primer lenguaje de alto nivel, Speed Coding, para el IBM 701, para soportar la computación con números de coma flotante. 1957, IBM desarrolla Fortran, Formula Translation, traducción de fórmula, el primer lenguaje de programación universal. Específicamente, John Backus lo crea para desarrollar computaciones científicas, matemáticas y estadísticas de alto nivel. Es el lenguaje más antiguo en uso. 1958 y se crea Algorithmic Language, ALGOL. Se crea el primer lenguaje algorítmico. Fue popular durante los años 60, pero no llegó a ser utilizado comercialmente. En ese mismo año, John McCarthy crea Lisp, List Processing Language, como parte de un proyecto de inteligencia artificial del MIT y sería la base de la programación orientada a objetos, teniendo como soporte un equipo IBM 704. Se trata de un lenguaje conciso e interactivo, basado en el tratamiento de listas, de ahí su nombre, ya que tanto los programas como los datos se estructuran mediante listas. Entre 1959 y 1960 se crea el segundo gran lenguaje de programación universal. Fue desarrollado bajo la supervisión del almirante ya nombrada anteriormente, Grace Hopper. En la actualidad, COBOL se utiliza casi exclusivamente en algunos grandes sistemas informáticos, entidades bancarias sobre todo. Cabe decir que aquí finaliza la primera era de los computadores e inicia la segunda. 1962 y Ole Johan y Christian Nygaard crean Simula, un lenguaje de programación orientado a objetos. Varios años después de su desarrollo, otros lenguajes comenzaron a usar sus principios de orientación a objetos. Así fue como se popularizaron términos como clases, objetos, instancias, herencias, entre otros. Aquí acaba la segunda era e inicia la tercera. 1964, John Kemeney y Thomas Kurtz, profesores del Dartmouth College, diseñaron un nuevo lenguaje que permitiera introducirse a sus estudiantes en los sistemas de tiempo compartido. El denominado Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code fue diseñado como un lenguaje simplificado para aquellos que no tenían como bases fuertes conocimientos técnicos o matemáticos. 1967 y llega ASCII, creado por el Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales como una refundación o evolución de los conjuntos de códigos utilizados entonces en telegrafía. El código ASCII utiliza 7 bits para representar los caracteres, aunque inicialmente empleaba un bit adicional, bit de paridad, que se usaba para detectar errores en la transmisión. ASCII, código de caracteres que persiste hasta nuestros días. 1969 y Kenneth Thompson y Dennis Ritchie crean B, lenguaje de programación pensado para Unix, que sería predecesor del lenguaje C. 1970 y Niklas Weir crea Pascal, nombrado en memoria a Blaise Pascal, a quien se le atribuye la invención de la máquina de sumar en 1641. Creó Pascal como una herramienta de enseñanza y este se popularizó por su uso comercial. Pascal se caracteriza por ser un lenguaje de programación estructurado fuertemente tipado. Esto implica que el código está dividido en porciones fácilmente legibles llamadas funciones o procedimientos, y el tipo de dato de toda variable debe ser declarado previamente para que su uso quede habilitado. 1972 y Dennis Ritchie en los laboratorios Bell crea como evolución del anterior lenguaje B, C. Al igual que B, es un lenguaje orientado a la implementación de sistemas operativos, concretamente Unix. C es apreciado por la eficiencia del código que produce y es el lenguaje de programación más popular para crear software de sistemas, aunque también se utiliza para crear aplicaciones. En ese mismo año llega Programmation Logic, Prolog. El grupo de inteligencia artificial de la Universidad de Aix-Marseille comenzó a diseñar el lenguaje. Prolog es el prototipo de lenguaje declarativo por excelencia. Declarativo, bien. Todos los lenguajes que hemos ido viendo hasta ahora son algorítmicos, es decir, los ordenadores se consideran máquinas de Turing a las que debemos indicar todos y cada uno de los pasos a seguir para realizar una cierta tarea. Frente a estos lenguajes imperativos, los declarativos no están basados en órdenes sino en descripciones. En otras palabras, en los programas Prolog se proporcionan al ordenador una serie de conocimientos sobre un tema junto con una serie de reglas, y el programa nos contestará todas aquellas preguntas que deseemos hacerle sobre el tema siempre que las respuestas puedan deducirse lógicamente de los conocimientos dados al inicio. 4 de abril de 1975 en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos, llega Microsoft, lanzado inicialmente el 19 de noviembre de 1990. Fundado por Bill Gates y Paul Allen.
1 de abril de 1976, California, Estados Unidos, llega Apple, fundado por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. 1980 y llega Ada, en honor a Ada Lovelace. Es derivado del Pascal. Ada es un lenguaje de programación orientado a objetos y fuertemente tipado de forma estática que fue diseñado por Jen Ichba por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 1983 y Jen en los laboratorios Bell modificó el lenguaje de C al C++, creando lo que muchos consideran el lenguaje de programación más popular que ha existido nunca. Es una extensión del lenguaje C con mejoras tales como clases, funciones virtuales y plantillas. Hoy en día es usado por Firefox, Office y Adobe PDF Reader. La programación orientada a objetos se consolida como la mejor y la manera más fácil de programar. Mismo año y Brad Cox y Tom Love crean Objective-C. Ampliación de C se adiciona a la funcionalidad de paso de mensajes basado en el lenguaje Smalltalk. Es usado por el sistema operativo Apple. 1987 y Larry Wall, un programador de Unix, creó Perl después de intentar extraer datos de un informe y darse cuenta que Unix no podía llevar a cabo las operaciones que él necesitaba. Fue descrito por su inventor como un lenguaje que consigue que haga tu trabajo. Tiene características de C y es en la actualidad el más usado en los servidores web. Es usado por IMDb y Amazon. Al año siguiente finaliza la cuarta era e inicia la quinta era de los computadores. 1991 y Guido van Rossum crea Python, nombrado así en honor a la compañía de comedia británica Monty Python, un lenguaje de programación interpretado e interactivo, capaz de ejecutarse en una gran cantidad de plataformas. Sus principales usos son en aplicaciones web, desarrollo de software y seguridad informática. Actualmente es usado por Google, Yahoo y Spotify. En ese mismo año, Alan Cooper desarrolla Visual Basic específicamente para Microsoft, lenguaje de programación dirigido por eventos. Este lenguaje de programación es un dialecto de BASIC con importantes agregados. 1993 y Yukihiro Matsumoto desarrolla Ruby, fusionando aspectos de sus lenguajes favoritos, Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada y Lisp. Un lenguaje de programación dinámico y de código abierto enfocado en la simplicidad y productividad. Su elegante sintaxis se siente natural al leerla y fácil al escribirla. Sus principales usos son en las aplicaciones de desarrollo web y es usado por Twitter. En el 1995 hubo un crecimiento exponencial en el ámbito de la programación y 3 lenguajes usados ampliamente tuvieron su origen. Rasmus Lerford desarrolla PHP, Personal Homepage, para reemplazar unos scripts de Perl usados para mantener su web personal. Hoy en día PHP ha crecido hasta llegar a ser parte de una arquitectura web integrada en 20 millones de websites. Actualmente es usado por Wikipedia, WordPress, Facebook, entre otros. Un equipo de desarrollos de Sun Microsystems dirigido por James Gosling crearon Java, nombre inspirado en la taza de café consumida mientras se desarrollaba el lenguaje, para agregar botones a un sistema de televisión interactiva. Es actualmente uno de los lenguajes de programación más populares en el mundo. Hoy en día funciona aproximadamente en 11 billones de PCs alrededor del mundo y muchos sitios web no funcionarían sin este lenguaje. Sus principales usos son en programación web, desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de software, desarrollo de interfaz gráficas de usuario, entre otros. JavaScript. Java y JavaScript no tienen relación y sus semánticas difieren bastante. Fue originalmente desarrollado por Brendan Eich, diseñado con influencia del lenguaje C, lenguaje de alto nivel creado para extender las funcionalidades de las páginas web, usado por las páginas dinámicas para el envío y validación de formularios, interactividad, animación, seguimientos de actividades de usuario, etc. Sus principales usos son en el desarrollo de web dinámica, documentos PDF, navegadores web y widgets de escritorio. Actualmente es usado por Gmail, Photoshop, Firefox, entre otros. Ya para finalizar, dejo aquí una tabla con los lenguajes de programación más usados hoy en día. Como se aprecia en la tabla, Java gana terreno en el mercado y se mantiene a la cabeza. Es interesante notar cómo luego de muchos años el grupo de lenguajes C, C++ y C# continúan siendo bastante utilizados. Eso ha sido todo. Espero el video haya sido de su agrado. Muchas gracias. Adiós.